días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gozo para todos nosotros, deberíamos sentir ese gozo, ¿no? Estar en la casa de nuestro Dios. Así que aquellos hermanos que van llegando, sean bienvenidos, vayan tomando sus puestos. Nuestra hermana Isla como diaconisa en el día de hoy, por la mañana. Y recuerden tener los móviles apagados, como vean aquí en el anuncio. Vamos a apagar los móviles y concentrarnos todo este tiempo que estamos acá en la casa de nuestro Dios para alabarle y honrarlo con todo lo que hagamos. Primero que nada, darle la bienvenida a una pareja que no había visto acá en la iglesia. No sé si otros hermanos ya los conocen. ¿Es primera vez que vienen? Sí. Si me dicen sus nombres para darle la bienvenida. Vanessa, Kevin, bueno, que el Señor les bendiga, reconociendo que es el Señor quien pone a las personas en la iglesia, y sean bienvenidos y reconozca que acá está la casa de nuestro Dios y nos gozamos por eso, pues, porque cuando nos visitan y sabemos que Dios tiene un propósito para ellos. Amén. Entonces los invito a leer una porción de la palabra para comenzar el culto el día de hoy. Vamos a leer en los Salmos, Salmo de David, muy, muy conocido, un salmo que al principio, la Reina Valera nos subtitula que es un grito de angustia y un canto de alabanza, pero esta angustia y esta aflicción que en ese momento presentaba David y su pueblo, el pueblo de Israel, Dios le dio ese gozo, ¿no? A pesar de la tribulación. Vamos a leer entonces el Salmo 22 del versículo 19 hasta el 28. Los invito a buscar en sus Biblias, aquellos que la tienen. Nos les compartimos una Biblia. Normalmente en épocas que no estamos en pandemia, sí compartíamos Biblias físicamente y por cuestiones no podemos, pero yo lo voy a leer y bueno, estemos atentos. Cuando tengan todos la porción de la palabra, digan amén y empezamos la lectura. Amén. Okay. Dice la palabra de nuestro Señor en las Escrituras del Antiguo Testamento, Salmo 22, versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Amén. Reconocemos que Dios es nuestro y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que al cual venimos también a adorar el día de hoy, porque Jesús es Dios. Venimos a dedicarle todo este tiempo de él para toda la honra y toda la gloria que él merece. Así como el pueblo... Disculpe, cambié de micro. Ok. Así como todo este pueblo de Israel, les comentaba al principio, tenía una aflicción fuerte, nunca perdieron esa confianza y por eso estamos aquí, porque realmente en nuestras vidas presentamos momentos difíciles, pero estamos aquí por necesidad de nuestro Dios y por eso venimos a adorar en el día de hoy. Vamos a orar para comenzar el culto y luego vamos a pasar a cantarle unos himnos como alabanza a nuestro Dios. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, muchas gracias te damos, Señor, por todo ese amor, Señor, y toda esa fidelidad que derramas sobre nosotros cada día, Señor. Por tu protección, Señor, a pesar de estos tiempos de pandemia que tú nos has cuidado, Señor. Gracias, Señor, y reconocemos que solo tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por todas las familias aquí representadas, también por los hermanos que siempre se congregan, por los miembros, por los visitantes, Señor. Reconociendo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, esa necesidad de ti y por el cual nosotros con gozo acudimos a tu casa el día de hoy, Padre. Padre, te pedimos que perdones todas nuestras faltas, Señor, que perdones todas aquellas cosas que hemos hecho, Señor, que no te agradan, esas cosas que a veces por muy sutiles no reconocemos, Señor. Por eso te pedimos perdón, Padre.
Que seas tú limpiando toda nuestra personalidad, todo nuestro ser, Señor, para nosotros cada día vivir santamente como tú nos llamas por medio de tu palabra, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Te doy gracias también por el grupo de alabanza que hoy no puedo estar presente, Señor. Tú ya sabes los motivos, pero igualmente con mucho gozo han preparado las alabanzas del día de hoy para darte toda la gloria a través de ellas, Señor. Gracias también por la palabra el día de hoy, Señor, por nuestro pastor Ricardo, que tú has puesto en su corazón, Señor, llevar esa palabra y que esa palabra, Señor, sea transformando nuestro entendimiento y también que nos redarguya, Señor, para comprender y nos corrija, Señor, en todo aquello que hacemos mal delante de ti, Señor. Padre, pedimos tu guía siempre, Señor, y que tu palabra, Señor, el día de hoy no solamente sea escuchada, sino puesta por obra, Señor. Y así, de esa manera, Señor, muchos que aún no te conocen puedan reconocer que tú eres nuestro Rey y nuestro Redentor, Padre. Gracias, Padre, dejamos todo en tus manos. Guía todo lo que hagamos acá, Señor, porque reconocemos que no hacemos nada por mérito propio, Señor, sino lo hacemos para obrar a ti, Señor. Porque como tú nos has mandado, Señor, debemos ser siervos útiles, Señor, a ti, Padre. Y que nosotros podamos ser, Señor, sal y luz en este mundo, Señor, un mundo que está corrompido, un mundo que necesita tanto de ti, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le invito a ponerse de pie. Vamos a comenzar las alabanzas a nuestro Dios. Primera canción, Alma mía, bendice al Señor, o Alma, bendice al Señor, realmente es el nombre. Es un himno que nos habla de eso, ¿no? De que en todo tiempo nuestro ser y nuestro entendimiento debe estar con gozo, ¿no? Para bendecir a nuestro Señor. Amén. Alma bendice al Señor Dios potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, con voz de gozo cantar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los astros gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu sanador en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios tu alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Seguimos alabando a nuestro Dios. La siguiente alabanza también es un himno. En este caso es un himno a dos voces. Nuestro hermano Jesús lo preparó bien ahí, entonces invito a las mujeres a cantar fuertemente para que el Señor se goce a través de esta alabanza. Amén.
Seguimos alabando a nuestro Dios, ahora por medio de los cánticos como de costumbre, cánticos de niños, pero sin dejar de lado, ¿no?, la profundidad de todas estas alabanzas, porque todas son para nuestro Dios. Así que damos las gracias a Dios por todos los niños presentes el día de hoy. De verdad que nos da mucho gozo, ¿verdad? Nos rejuvenece un poco ver tantos niños aquí en la iglesia. Así que cantemos fuerte también, Brillando, Brillando, una canción, una alabanza bien conocida por la congregación. Y la siguiente para niños también, Somos Soldaditos, así que cantemos fuerte como niños para darle toda la gloria a nuestro Dios. Amén. La siguiente alabanza, como le había dicho, Somos Soldaditos. Alabamos a nuestro Dios como niños. Cantemos duros, hermanos, que el Señor se goza por medio de ellos. Amén. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy, sí señor. Somos soldaditos de nuestro Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy, Sí, señor. Soldado soy de Jesús, sí, señor. Soldado soy de Jesús, sí, señor. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya
Damos gracias a nuestro Señor también en este tiempo, manteniéndonos de pie, porque vamos a gozarnos con el cumpleaños de varios hermanos, bastantes hermanos, me comentaba el pastor esta mañana, específicamente 4 hermanas y un hermano pequeño en edad, pero ha sido fiel a la palabra de nuestro Dios en la escuela dominical y en todas las actividades de la iglesia. Nuestra hermana Livia cumplió esta semana, nuestra hermana María Eugenia, Carolina, la esposa de Mauricio, y nuestra hermana Leonor está cumpliendo años el día de hoy. Igualmente, como les decía, el chico es Benamí, y de verdad que nos gozamos porque el Señor ha sido bueno con ellos, le ha dado un año más de vida, y pedimos también para que le siga dando muchos más, pero en el camino de nuestro Dios. Vamos a cantarles cumpleaños a todos ellos y luego le voy a pedir a nuestra hermana Sandra que esté orando por ellos, por estos cumpleaños. ¿Amén? Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Oramos, Señor. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio que nos da de estar aquí reunidos, Señor, muchos de tus hijos y también los visitantes y amigos, Señor, que hemos decidido por amor a ti congregarnos en este día especial para ti, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que en esta semana han cumplido años, Señor, y también por los que no nos enteramos, Señor, o que les da vergüenza o no quieren decirlo, Señor, pero tú conoces cada una de las personas que ha cumplido un año más de vida, Señor. También gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Celestial. Te pido que bendigas a Livia, Señor. Gracias porque tú cuidas su hogar, su esposo, sus hijos, Señor. Ayúdala, Señor, a que ella nunca sea parte de tu camino, Padre Celestial. La recordamos con cariño y la echamos de menos, Padre Santo. Muchas gracias también por Leonor, Señor, porque tú la cuidas, porque tú la utilizas, Señor, aquí en tu obra. Bendícela, Señor, en compañía de su esposo, de su hijo, Señor, y que ellos se sientan renovados, Señor, en este tiempo que están compartiendo en familia, Señor, y que los sigas bendiciendo abundantemente, Señor. Gracias porque es una bendición para esta congregación también, Señor. Muchas gracias por Carolina, Señor, también. Cuida de su embarazo. Gracias por haberle dado este nuevo año de vida, Señor. Cuida de su esposo, de toda su familia, Señor. Gracias también, Señor. Quiero darte por Benamí, Señor, por este niño que tú sabes que te quiere mucho, Señor, y te pido especialmente por su familia, Señor. Gracias porque tú sabes que estás protegiendo este hogar, Señor. Antoneta, Fernando, Raquelita, Isaac, Señor. Tú mantienes esa familia unida en ti, Señor. Cuida al bebé también que viene en camino, Señor, y gracias por darle un añito más de vida. Ven a mí, Señor. Gracias también por la vida de nuestra hermana María Eugenia, Señor. Gracias porque ella también pertenece a este cuerpo de Cristo, Señor, y es una hermana muy especial, Padre Santo, como todos lo somos, Señor. Cuida de su vida. Gracias por tantas bendiciones que le das, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, y como te decía antes, a los que no nos hemos enterado también y que también ha cumplido en esta semana, Señor, bendícelos.
Gracias, Señor Jesucristo, por tantas bendiciones y por la guía de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que sea tu palabra y tu nombre siempre glorificado, y lo más importante de esta reunión eres tú, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Y, hermanos y amigos, se pueden sentar. Vamos a entrar en tiempo de las ofrendas, sin antes recordar la modalidad que esta iglesia presenta en tiempos de pandemia para aquel que en su corazón el Señor haya puesto ofrendar o diezmar. Están los canales telemáticos, aquellos que a estas alturas todavía presentan algún problemita con esta modalidad, pueden ponerse en comunicación con nuestro consejo de la iglesia, el pastor y el anciano, nuestro hermano Elkin. Así que, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con esta canción. Acércate, ven al altar, y así como dice esta canción, tu ofrenda daremos con devoción, reconociendo que Dios ama al dador alegre. Y luego vamos a orar por ella. Le voy a pedir a nuestro hermano Bay que luego de la alabanza ore por la ofrenda. Amén. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por las ofrendas que se han podido recoger, Señor. Gracias, Señor, porque antes que el dinero, tú eres nuestro primer sustento, Señor. Pero gracias también porque pones en nuestros corazones el anhelo del dar, Señor, y del ser generoso. Ayuda, Señor, que estos recursos se usen para tu obra, para el avance del ministerio, del evangelio aquí en Lanzarote, para también dar ayuda a los hermanos más necesitados, Señor. Y encamina tú todas las cosas a bien, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día una vez más, y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a hablar un poco de algunos anuncios, algunas actividades que como iglesia llevamos a cabo. Esta semana recordamos este jueves de oración, que la iglesia estuvo cumpliendo años, después del año 75, ¿no? 46 años, desde que se fundó este templo como tal, ¿no? Este edificio. Y por eso es motivo de oración, como el pastor bien los puso el martes, que ya les voy a hablar para los que no conocen estos dos momentos de oración. Es motivo de oración que en vez de celebrar este aniversario, es bueno ser responsables y agradecidos con la iglesia, y por eso damos gracias a Dios, porque vemos que en la mañana de hoy hay bastantes hermanos. El Señor los ha traído y esperamos que también por la tarde sea así. Oramos a nuestro Dios para que reconozcamos la necesidad de congregarnos y estar en comunión delante de nuestro Dios. Es por ello que, como les decía, los días martes tenemos un tiempo de oración. Es por Zoom, por esta vía telemática, como dice aquí. El horario es de 7 de la tarde hasta las 8:30. No, este es el culto de oración, perdón. Es de las 8 de la tarde. Me invirtieron las pantallas aquí. Desde las 8 de la tarde hasta las 9 y algo, 9:20 minutos. Es un tiempo de dar bendición, porque reconocemos que a pesar de que estamos en esta vía telemática, estamos delante de la presencia de nuestro Dios, y Él nos escucha. Por eso oramos fervientemente y con mucha fe a nuestro Dios por tantos motivos. Seguimos intercediendo por aquellos asuntos y aquellas peticiones
que venimos también presentando los días jueves, más algunas nuevas que se presentan en ella. Pero lo importante es venir al culto de oración. Realmente es lo establecido, es la manera como Dios nos ha dicho que nos congreguemos y es parte del orden de nuestro Dios, el venir acá a la iglesia. Es de 7 a 8:30, como les decía, culto de oración. También tenemos estudio bíblico. Es importante porque el tiempo de este culto se divide en tres fracciones, entre lo que es la alabanza, el estudio bíblico y el momento de oración, intercesión y petición a nuestro Dios. Voy a pedirle a un hermano por orar por estos motivos y también por los ministerios que en septiembre ya en la reunión de oficiales que tuvimos, se toma alguna serie de decisiones que más adelante el consejo les informará, pero es la reactivación ya con fechas definidas de todos los ministerios, tanto el de niños, el de jóvenes y también el de mujeres. Es de verdad mucho gozo ya después de este tiempo de verano que estos ministerios se reactiven, porque son tiempos que necesitamos para conocer más de Dios y también para estar en comunión y dar testimonio de nuestro Dios. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Marcela, que está ahí ya con el micro, que ore por todo esto que he dicho. Amén. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de congregarnos, un grupo de hermanos aquí. Te damos gracias, Señor, por cada instancia que tenemos, Señor. Te pedimos para que podamos seguir apegados a ti, tanto en la oración el día martes, de 8 a 9 de la noche, los días jueves que tenemos otra preciosa oportunidad de poder orar unos por otros, intercediendo, orando. También ahora que está próximo, se va a reanudar todos los ministerios, tanto de jóvenes como de niños, como todos los que son necesarios para nuestra edificación diaria. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, por toda la gente que está al servicio tuyo y todos los hermanos que son miembros y todos los asistentes. Te lo dejo todo en tus manos, este culto, y al predicador. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios antes de pasar al tiempo de predicación. La cruz excelsa, esta es una alabanza que muchos conocemos. Reconocemos también ese sacrificio que Dios hizo en ella y por eso también es un motivo de darle gracias a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. La cruz excelsa al contemplar lo Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a la riquezas de su amor.
hermanos, nos podemos sentar. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para la palabra de Dios, que será expuesto hoy, como ya había dicho, por nuestro pastor Ricardo. Le pido a nuestra hermana Auri que ore por el predicador y nosotros como predicados. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado. El privilegio de poder reunirnos aquí, oh Señor, para escuchar tu palabra, para ensalzar tu santo nombre, oh Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones el deseo de reunirnos y de alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad una vez más de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos un predicador, Señor. Es una bendición, Señor, porque cuántos sitios no hay que no tienen un predicador. Bendícelo tú, dale tu palabra, oh Señor. Abre tú nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos entender, oh Señor, y poner en práctica todo lo que tú le has dado a él primeramente, Señor. Danos tú la sabiduría, danos tú el discernimiento, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, oh Señor. Y no permita, oh Señor, que seamos piedra de tropiezo para nadie, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Invitamos a nuestro pastor a subir a predicar el mensaje del día de hoy. Amén. Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué gozo y qué bendición ver personas nuevas en la iglesia y también algunos hermanos que no nos veíamos hace tiempo. La verdad que para mí un mes fue mucho tiempo. Y yo creo que así como me echaron de menos a mí, pues hoy, por ejemplo, yo echo de menos a Elkin y echo de menos a Jesús. Porque si venimos por primera vez, diremos, la alabanza está presentada así de esta forma. No es lo normal, no es lo cotidiano. Sabemos que esa alabanza, pues el Señor en estos tiempos, a ver si me ayudan ahí a... Muy bien. Esa alabanza del Señor, pues en esta iglesia, gracias a Dios, gloria a Dios, la honra para Él, pues ha provisto unos hermanos con unos dones, unos músicos, unos cantores, y aún en medio de los tiempos podemos cantar en vivo y en directo, por así decirlo. En un tiempo no fue así, por circunstancias de la iglesia, de todas las iglesias, que tenemos nuestros más, nuestros menos, pues hubo un momento crítico, ¿vale? Y no había alabanza y cantábamos con pistas, ni siquiera teníamos la oportunidad de que el director del grupo de alabanza nos grabara las canciones para nosotros poder seguir la vocal, porque no somos cantantes profesionales, pero Dios no mira eso. Dios lo que mira es que tú le alabes con todo tu corazón. Y podríamos decir, pues que eso solamente ocurre en las iglesias. No, mis hermanos, esto ha ocurrido también en la historia del pueblo de Dios en Israel y también en la iglesia primitiva. Y hoy vamos a leer un pasaje donde precisamente vemos en tiempo de cautividad y donde ya no había oportunidad ni de ir en el caso de los judíos, al templo, a la sinagoga, a adorar a Dios, y mucho menos los cantores, como en los tiempos dorados del rey David, que había una gran banda, una gran orquesta, Asaf, todos estos músicos, compositores, ya no estaban allí en el tiempo de lo que se llamó la cautividad, porque el pueblo fue, primero, desobediente, fue infiel y fue idólatra. Y podemos verlo en la historia de Israel, después de un tiempo muy, muy florido, época dorada, una nación que se formó, sabemos de la familia, bajo la promesa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Jacob te di por nombre Israel, y de los 12 hijos de Israel, pues
de las 12 tribus se formó la nación de Israel, de los cuales el rey David llegó a ser, digámoslo, el clímax, la época buena, después el rey Salomón, pero aún David y aún Salomón eran también seres humanos con debilidades y cayeron en desgracia por X o Y motivo. Y esa circunstancia hizo que el reino luego, los estudiantes de Preparados para Servir, en este año lo han visto, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo se dividiera, 10 tribus del norte, reino de Israel, 2 tribus del sur, reino de Judá. Y el Señor, por medio de los profetas, siempre llevó desde la caída del hombre al hombre y luego a su pueblo, a su familia, a los creyentes, a Israel y aún a la iglesia primitiva y aún a la iglesia actual, al arrepentimiento. Y dispuso un plan perfecto de salvación. Pero todo tiene consecuencias y todo se paga, y aún en esta vida. Y eso es lo que vimos con Israel. Y entonces el reino del norte, que era mayor, incluso llegó a oprimir al reino del sur, que era el pequeño, como David, que era el remanente fiel. Pero luego los pueblos comenzaron y Dios permitió, porque el pueblo no fue fiel y Dios los dejó en manos de los enemigos. Y se acabó el reino del norte, desapareció. Y también el reino del sur se puso muy orgulloso, tanto que para tiempos de el personaje del cual hoy vamos a abrir las Biblias, se llamaba el rey Joaquín, llegó a ser tal vez uno de los reyes más malos que hubo, y llegó a hacer tanta maldad que casi que en muchos versículos dice que a Dios le dolía el corazón. Y llegaron los babilonios, la historia del rey Nabucodonosor, ¿recuerda? Y con los babilonios llegó uno de los grandes, tal vez el imperio más grande que ha existido en toda la civilización y en todas las historias de los pueblos. Tanto así que se dice que de ese legado viene luego el último gran imperio, que es el imperio grecorromano, que es el imperio que estaba en el dominio en tiempos de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Daniel, en el capítulo 1. ¿Vale? Hay un salmo que quiero leerlo al final, pero ese salmo también nos habla de que por los ríos de Babilonia, el pueblo cautivo añoraba volver a reunirse para cantar. Y los de Babilonia les pedían a los judíos de la cautividad, canta. Y ellos decían, qué nostalgia tendremos y qué ganas tendremos de cantar. Pero es muy difícil cantar con el corazón afligido, mientras sabemos que nuestro pueblo casi que ha desaparecido, Israel, Jerusalén casi destruidas, y anhelamos volver a nuestra tierra. Y aquí entonces Daniel empieza, como profeta de Dios, a contarnos la historia del tiempo de la cautividad, y luego, porque este libro se llega a considerar en el Antiguo Testamento como el libro perfecto de la profecía, equiparado e igualado al libro de Apocalipsis. Tanto así que Daniel y Apocalipsis se complementan, se necesitan el uno del otro. Y en Daniel, no lo veremos hoy, pero quiero invitarlos a partir de hoy a una serie de predicaciones, serán predicaciones, en un viaje maravilloso a través de la lectura de la Biblia con la historia de Daniel. Y cómo Daniel llega a presentarnos a el Salvador de este mundo, que es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
y cómo después de hablar de un gran imperio, nos dice que para tiempos futuros vendrá un reinado maravilloso y un rey perfecto, un rey que no fallará. Apocalipsis llega a llamarlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues eso también salió en boca y en la pluma, por así decirlo, del profeta Daniel, inspirado por nuestro Dios. El capítulo 1 vamos a leer entero, libro de Daniel. Dice así, voy a leer lo que es la nueva traducción viviente. Ustedes pueden tener ahí la versión Reina Valera 1960, que es, yo lo llamo entre comillas mi Biblia favorita, preferida, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Son buenas traducciones. Algunas se ayudan en lo que en la traducción, algunas de ellas tienen carencia. Pero para el caso, me gusta mucho el lenguaje tan actual, sin alterar y sin traicionar la fidelidad de las escrituras originales con respecto al mensaje de la Biblia. Capítulo 1 dice que durante el tercer año, y los animo que me vayan siguiendo ahí en la lectura, abran sus Biblias. Si no la he traído, si de pronto se me dificulta ver, yo voy a procurar leerlo bien, porque recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo que no la tenga, pues vamos a estar también atentos allí a escucharla bien, ¿vale? Bien. El libro de Daniel fue un libro que fue llevado en estudio bíblico, un poco lo recuerdo, los días jueves, e hicimos todo el recorrido de él junto con el libro de Apocalipsis. Pero siempre quedó en mí esas ganas y ese deseo en el Señor de también llevarlo al formato de la predicación. Fue enseñado en formato de estudio bíblico y de enseñanza. Y a partir de hoy quiero, con el poder de nuestro Dios, humillado delante del Señor, que podamos tener una serie de predicaciones capítulo a capítulo y sacaremos la conclusión en cada capítulo. El libro en algunos aspectos es un libro un poco complejo y difícil, pero el Señor es tan sabio y tan perfecto en la manera en que se da a comunicarnos a nosotros, que empieza con una manera muy sencilla, porque el capítulo 1 es algo muy sencillo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Daniel capítulo 1. Durante el tercer año del reinado de Joaquín, ese que les estaba comentando, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Rey Nabucodonosor es muy conocido. Luego miremos cómo trata Dios a este rey, ¿vale? Versículo 2, el Señor le dio, y quiero que se centren aquí, no es porque les esté condicionando la palabra, sino porque la palabra, y quiero leerla así con detenimiento, porque para que sepamos quién es realmente el protagonista de la historia. Y el versículo 2 ya nos muestra, porque podríamos hablar de personajes como Daniel, el rey Joaquín, el rey Nabucodonosor, el rey Joaquín con los de las tribus de Judá, del reino del sur, los judíos, Nabucodonosor con el imperio grande que empezó a derrotar a los egipcios y a los asirios, Daniel como un profeta, como un príncipe de Judá, pero el Dios Todopoderoso, aquí está, versículo 2. Cuando dice el Señor, es decir, Adonai, el Señor le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el rey Joaquín de Judá y le permitió, dice así la palabra, llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Porque él tenía otro Dios y muchísimos dioses paganos. Siempre hablamos de Babilonia, que la figura y el nombre de Babilonia representa lo que es el mundo. Y en efecto así lo es.
tanto más antiguamente como en los tiempos de Nabucodonosor, como en los tiempos actuales, porque la profecía dice que Babilonia se volverá a levantar. Es decir, cuando venga el reinado del anticristo. Porque antes del reinado maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, será el reinado del anticristo. Versículo 3. Luego el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, es decir, como el gran general del ejército de los babilonios, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Porque recuerden que Babilonia llegó no solamente a los asirios, los egipcios, sino que también llegó a la nación de Israel. Esto es nuestro, como los romanos, como los persas, como... Y eso no llegó tan pacíficamente. Guerras, desolaciones, viudas, huérfanos, matanzas, destrucciones, ciudades destruidas, quemadas, así. Y lo podemos ver en las películas. Y también la Biblia nos cuenta de ello. 4, versículo. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados. Dicen los estudiosos, para que también vamos situando el tiempo generacional que luego va llevando Daniel, que para ese momento, muy posiblemente, Daniel y todos estos muchachos, porque eran muchachos, tendrían alrededor de unos 14, 15 años. En un tiempo de crisis, no solamente las mujeres, como lo que estamos viendo en Afganistán, como lo que si queremos echar marcha atrás la Segunda Guerra Mundial, la historia de los judíos con Hitler. El mundo ha sido un mundo de conflicto. Y también la juventud. Todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres. Entonces aquí viene el primer cambio fuerte y drástico en la vida cuando uno es prisionero, cuando uno es cautivo. A muchos no se les perdonó la vida, fueron ejecutados. Estos tal vez fueron preservados, tal vez porque eran muy importantes, y en efecto lo eran, pero cuánto más lo eran para Dios. Y diremos, y entonces los otros que el Señor deja morir, y aun cuando hayan muerto, no hay injusticia, porque si habrán muerto por X o Y circunstancia, la gracia de Dios lo cubre todo, porque Él es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el Todopoderoso, el que todo lo puede, y el que está en todas partes, omnipresente, omnisciente y omnipotente. A Daniel lo llamó Belsasar, versículo 7, cambio de nombre. A Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. La Biblia de las Américas, y para este caso, porque es el corazón de este capítulo, de este primer capítulo, es este, versículo 8. Porque así se llama el mensaje de hoy. Porque el mensaje de ayer y en la palabra de Dios que es eterna, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, su palabra
como dice Hebreos 4, es viva y eficaz. Y entonces, ¿en qué nos alimenta a nosotros? Mediante el ejemplo y mediante la propuesta. Y la propuesta de nuestro Dios es no contaminarnos del mundo, de la corriente de este mundo, de lo pecaminoso de este mundo y de la idolatría, porque ese fue el pecado del pueblo de Israel. La Biblia de las Américas en el verso 8 dice así: Daniel propuso en su corazón. Para este caso me gusta más el versículo 8 de la Biblia de las Américas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que el rey bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Ahora bien, verso 9, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor, y volvemos a detenernos, porque cuando leemos la Biblia deprisa y corriendo, que también es pecado, porque no le prestamos el interés y la atención adecuadas, eso también es pecado. Porque no nos detenemos a mirar en las Escrituras. Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Porque ya Daniel había propuesto en su corazón, y Dios nos bendice y hace que nosotros, en la obediencia y en la fidelidad, seamos hallados ¿en qué? En gracia delante de los hombres, aún en medio de un mundo y gobierno perverso y malo, como era el caso del imperio de Babilonia. Pero le respondió el jefe del Estado Mayor: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Porque si ustedes se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme, es decir, temo que me va a ir muy mal. Y en efecto así ocurría. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, te lo pido, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua, dice la palabra del Señor. Y al cumplirse los 10 días, le dice Daniel, notes este diálogo: compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a pruebas por 10 días. Y al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional, y aquí volvemos a ver 3 intervenciones de Dios. Esta es la tercera, en el verso 17. ¿Vale? Una contra los gobernantes, ¿vale? Otra contra el aspecto general de la situación, porque Dios afirma en su palabra, y nosotros lo creemos por la fe, que Él tiene el control de todo, a pesar de que pareciera que esto fuera un caos, ¿no? Y
Dios da a su pueblo, a sus hijos, lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Para el caso, eso era lo que necesitaba Daniel, con un propósito, porque cuando Dios da, Dios lo da en su voluntad, que es perfecta, que es pura y agradable, pero que también para que se cumpla un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Qué les dio? Aptitud excepcional, dice allí la palabra, para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. En el libro de Daniel, los primeros 6 o 7 capítulos giran en torno a 3 grandes pruebas que son ejemplo para nosotros. Tal vez no en la misma condición, es decir, de pronto esto, aun cuando en un sentido sí, con la corriente del mundo. Y aquí está el grupo compacto, Daniel y sus amigos, que más que amigos son sus hermanos en la fe. Bueno, ahí es del linaje. La segunda prueba, no está Daniel, pero están sus 3 amigos. Y es lo que se llama el horno de fuego, ¿recuerdan? Pues a eso llegaremos poco a poco. Y la tercera prueba, ya no están sus amigos, sino que es Daniel solo. Daniel en el foso de los leones. Y en las 3, porque nosotros vivimos hoy ya en el 2021, pero para esos tiempos todavía no se sabía el resultado. Pero nosotros sí lo sabemos. Y aún así, sabiendo el resultado, no le creemos a la palabra de nuestro Dios. Siempre hay victoria y esperanza en Cristo Jesús. Amén. Le dio la capacidad excepcional para interpretar el significado de visiones y sueños. Aquí ya uno empieza a prepararlo para lo que va a ocurrir luego. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión es decir, prueba superada, que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los nombres hebreos, que luego fueron cambiados. Su ropa, es decir, su vestimenta, alternar sus conocimientos en la sabiduría de nuestro Dios con los conocimientos de la potencia del mundo. Y sabemos cuáles eran los conocimientos de la potencia del mundo, del tiempo: hechicería, magos, astrología, idolatría en extremo. Y sin embargo Dios los capacita para que comprendan tanto lo uno como de lo otro, pero para que se preparen, y se preparen a la batalla. No en una batalla como la que libraban los ejércitos, y los ejércitos de Judá y los ejércitos de Israel, sino una batalla que se gana con el corazón y con la fe puesta en Dios. Cuando se cumplió entonces eso, lo llevaron todos ante el rey y causó buena impresión, y de esa manera entraron al servicio real. Aún así, recuerden que iban a 3 años de instrucción, como ir a la universidad. Como cuando a ti te preparan para las oposiciones porque quieres ser guardia civil, porque quieres ser suboficial del ejército, porque Así estaba siendo el caso de Daniel. Y cada vez que el rey los consultaba, y aquí empieza el trabajo de ellos, porque llega a ser el primer ministro del imperio de los babilonios. Y sus hermanos llegan a ser consejeros de la corte, es decir,
del gabinete de ministros, por así llamarlo. Cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, dice la palabra, el rey Nabucodonosor los encontraba 10 veces más capaces. Pero no se nos olvide, ¿quién se lo dio? Dios. Daniel permaneció así en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Se menciona aquí otro rey, porque este Daniel, me encanta ese nombre, tiene mucho que ver con mi vida. Cuando empecé a creer en el Señor, siempre me preguntan cuáles son mis libros favoritos de la Biblia. Todos, por supuesto, y los respeto a todos. Faltaría más que no los respetase. Pero siempre tuve pasión y sigo teniendo pasión por el libro de Daniel, por el libro de Apocalipsis y por el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque me dan esperanza, porque veo la victoria de Dios. Mi jefe, cuando yo tendría 20 años, empezando a trabajar en una ciudad grande, se llamaba Daniel. Y desde ahí no era creyente. Y me dio por decirle, tengo un hijo y le pongo Daniel. Pues el primer hijo no se llamó Daniel. El segundo sí se llamó Daniel. Pero para el segundo ya era creyente. Y después, siendo creyente, en una relación muy estrecha con mi primer pastor, bueno, mi segundo, sino que le llamó primer porque con él me hizo crecer tanto en el conocimiento de la palabra, que hoy el Señor me tiene donde me tiene. Y no lo digo para jactancia, faltaba más. Y con él fueron tardes y días estudiando a Daniel. 3 tiempos de diferente dificultad. Aquí está el primer tiempo, en la cautividad. Lo primero que nos encontramos es una prueba difícil en la adversidad y en la juventud. Y podemos resumirlo, que en ningún momento vemos a un Daniel quejándose contra Dios, ni llorando su desgracia, que podía y tenía derecho humanamente a hacerlo. Tal vez su primera reacción, aquí ya entramos en los supuestos, es cuando ocurre la destrucción de su pueblo, porque así ocurría. Recuerden la historia reciente de la Alemania. ¿Cuántos mataron? 6 millones. ¿Y cuántos se salvaron? Y de los que se salvaron, dirían, gracias a Dios, porque el remanente sigue y el nombre de Israel sigue. Las víctimas o los muertos, si hay alguno injusto, están en las manos del Señor, porque Dios es un Dios justo. Es demasiado grave cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados de sus padres, por ejemplo. Y Daniel, Azarías y todos sus amigos estaban, Israel, pagando por el pecado de los patriarcas, los de antes y los más recientes en ello. Porque los que nos cuenta la Biblia es que los judíos rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor. Y Jeremías lo advirtió. El profeta que precede con cierta antelación sobre esta destrucción y este camino preparatorio de Daniel es Jeremías, y Jeremías lloró amargamente el pecado y la desgracia de Israel. El hecho es que el ejército babilónico vino y en Daniel vemos la profecía cumplida, porque todo se paga. Era
la costumbre de los pueblos y de los imperios llevarse a los mejores jóvenes, tanto lo físico, las mejores joyas, y en los saqueos que hacían, igualmente en la parte humana se llevaban los más preparados. Como ocurrió igualmente, muchos salvaron la vida en los tiempos de Hitler, porque tal vez eran los mejores científicos, los mejores músicos, qué sé yo, porque el pueblo de Israel ha tenido eso, porque Dios se lo ha dado. Y ese pueblo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el que levantó, no un imperio, porque no llega a ser todavía imperio, pero sí una nación grande que domina al mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué decir de Europa? Europa se levanta con la sangre, mártir también, y la historia dura del pueblo judío y del pueblo israelita. Y nosotros heredamos, hablando ya de la iglesia y del pueblo del nuevo pacto, la sangre de un judío, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. En la adversidad, una prueba difícil que lo vemos allí, porque para Daniel, y tal vez acepta que le cambien el nombre, y tal vez acepta que le pongan unas nuevas vestimentas, que tal vez el peinado de los babilonios se lo pongan y el calzado de los babilonios se lo pongan. Pero Dios le hace comprender que hay un punto donde si le muestra fidelidad y obediencia, y era en el tema del paganismo y de la idolatría, porque dicha comida era una comida sacrificada literalmente a los dioses paganos de los dioses del pueblo de Babilonia. Sin embargo, él no se levanta en rebeldía, sino que se levanta en el nombre del Señor, pidiendo el favor y comprendiendo que Dios lo está respaldando, no que Dios lo respaldaría, sino que Dios lo está respaldando. Aplicación de los versículos del 1 al 7 para nuestra vida: la obediencia. Aún en medio de lo difícil que pueda ser la adversidad. Nosotros hemos vivido desde el año pasado hasta el tiempo presente un tiempo crítico en la historia de la humanidad, que es el tiempo de la pandemia, y ha sido como un tiempo de cautividad. Tal vez no en la misma proporción, pero sí hemos visto cómo se han afectado muchas cosas en nuestro sistema diario y en nuestra vida común y corriente: el trabajo, la salud, la globalización, y cómo incluso a veces creemos que como que nos van a meter el chip y nos van a marcar y no sé qué, y empiezan aquí todo. Sí, hay una serie de cosas difíciles, mis amigos, pero yo creo que el tema de la vacuna no da para que digamos que todavía es la marca de la bestia. El tema de la pandemia y el tema de la vacuna puede ser algo muy parecido a cómo se le pusieron los vestidos, a cómo se le cambiaron los nombres a Daniel y a los otros 3 muchachos hebreos. En el versículo 3 vemos qué ejemplo y la juventud, físicamente fuertes, incluso dice allí la palabra, hermosos de aspecto. Nabucodonosor estaba cogiendo lo mejor para beneficio propio, y tal vez el Señor estaba entregando, entre comillas, lo mejor para preservar la línea de salvación y conservar el remanente fiel del cual tú y yo hemos heredado la promesa viva y actual de pertenecer a la familia de Dios, porque un remanente fiel del pueblo de Israel y especialmente de la tribu de Judá, porque Daniel, recuérdenlo como dice allí, era príncipes del linaje de la tribu de Judá. Heredamos al príncipe de paz,
el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bien educados, mentes alertas, espiritualmente devotos a Dios. Motivo de oración. Ora por tu iglesia. Oremos por nuestros hijos. El mundo no los quiere robar. Babilonia no los quiere robar. Se los quiere llevar cautivos en la corriente de este mundo. Una prueba difícil les esperaba y la primera la superan. Y la superan con obediencia y con fidelidad a nuestro Dios. La obediencia, dice la Biblia, dice la palabra de nuestro Dios, es el criterio definitivo en la vida cristiana. Se define como nuestro cumplimiento del plan y del modelo de Dios. Nuestro pecado original, nuestra desgracia, ocurre por desobediencia. Obedezcamos al Señor. Y en lo primero que tenemos que obedecer al Señor es, si hoy escuchas su voz para salvación, obedécele. Ve a Él, porque Él ya vino por ti. El paso es muy cerca. No es un ve a Él yendo a los cielos, porque es imposible ir para allá. Ve a Él porque Él está cercano, porque Él en su tiempo vino y se hizo hombre y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y haciéndose hombre, fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre preciosa nos libertó de la esclavitud del pecado. Y la mayor prueba superada en la adversidad fue hecha en la cruz del Calvario. Maravillosa y simplemente creamos en ese hecho maravilloso, aparte de todo lo que está escrito en la Biblia. Y es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nótese los cambios que estos jóvenes experimentaron. Un nuevo hogar para un judío no era fácil. Ya no los rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén, ni tampoco tenían la influencia de sus padres y maestros piadosos. La aplicación es que cuando algunos cristianos aquí, es donde tenemos que detenernos y aplicar la palabra, se alejan del hogar, estos fueron alejados a la fuerza, violentados. Hoy en día, muchos se están alejando, y estoy hablando de iglesias verdaderas, de sana doctrina, por tanta confusión en medio de todo lo que está pasando en el mundo, también tanta confusión con el tema de la fe y el tema de la religión. Falsos maestros que no enseñan bien la palabra de nuestro Dios, sino que se presentan como ególatras y divinidades y estrellas en megashows que quieren la honra y la gloria para ellos. Y eso se nota, y sin embargo el enemigo lanza como un humo que tapa hacia el mundo, lo digo yo entre comillas, la bobería y la tontería, perdóname que diga esta palabra, de dejarse engañar y no escudriñar la palabra del Señor. No hay que bajar la guardia. Y el ejemplo de Daniel en la obediencia pasa por la fidelidad y la fidelidad a congregarnos. Vamos a abrir nuestras Biblias en un salmo, porque tú y yo hoy tenemos esta bendición. Es el Salmo 137. Daniel posiblemente sea de estos, y muchos, porque fueron llevados muchos cautivos. Ya no tenían la oportunidad de ir a su iglesia a congregarse. Y hoy en día nosotros estamos poniendo muchos problemas para congregarnos. Y la palabra en Hebreos 10, versículos del 22 al 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, animándonos, estimulándonos al amor fraternal y a la comunión los unos con los otros, porque en el amor que nos tengamos los hermanos en la fe, el mundo conocerá
que somos discípulos del Señor. Estoy parafraseando ahí como los versículos de Hebreos 10, más otros de Juan que los hemos enseñado en el curso de vida discipular. Y esto es un cántico, incluso llegó a ser un cántico del mundo, un grupo que cuando yo era joven, Bonnie M, Los ríos de Babilonia, y cuando tú escuchas esa letra es del Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Ya no la tenían. Junto a los ríos de cristianos perseguidos en Afganistán, acordándonos de líbranos Dios, o Haití, que nos llegara a pasar esto a nosotros. ¿Cómo lloraríamos? Vivimos en una tierra donde fluye leche y miel, en un paraíso. No tenemos excusa delante del Señor para no congregarnos. No lo digo para machacar. De verdad quiero sacarme el corazón y ponerlo aquí. Y como pastor no lo digo. Y los hermanos que también predican, es decir, nuestro hermano Elki y nuestro hermano Jesús, y por ahí van también otros hermanos como Franklin y Abay llevando el mensaje, es un sentir general porque es bíblico. A pesar de las pruebas difíciles que tengamos, y yo lo digo en cuanto a congregarnos, entendemos, y cuando hablo de no es machacar, entendemos que sí, es verdad, hay hermanos, que, y Dios lo sabe, porque Dios lo sabe todo, que o están enfermos, de verdad, están pasando por una situación difícil de enfermedad, o ya son mayores y les dificulta venir, o están en el trabajo, o no pueden. Tienen un niño pequeño, se les dificulta. Pero también habemos otros, y quiero meterme dentro de ese habemos otros, que estamos fríos y apartados del Señor. No, yo estoy bien, pero no, sinceramente, mis hermanos. De verdad les digo que cuando estoy lejos de la iglesia, me hace falta la iglesia. Y no por ser religioso, ni porque tenga que asistir, ni porque tenga que cumplir, y porque soy pastor, entonces me tienen que ver. No, y Dios conoce mi corazón. Porque junto a los 10 ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Posiblemente dentro de 8 días, hoy han sido las arpas colgadas, las guitarras, porque nuestro hermano está trabajando, porque otros hermanos trabajan en la tarde, estoy hablando del grupo de alabanza, porque por los tiempos de la pandemia no cabemos todos y no hemos vuelto a tener el grupo coral, porque otros hermanos que colaboran, instrumentistas, artistas, como dice allí, pues tienen su tiempo ahora de vacaciones y fueron a la península, qué sé yo. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. El mundo les pedía cánticos a ellos, porque Babilonia es el mundo. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Sión es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Jehová, recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla hasta los cimientos. Por eso, mis hermanos, creo que estamos a tiempo. Vivimos muy buenos tiempos nosotros aquí, aún en medio de la adversidad, porque los versículos del 1 al 7 me dice que aún en una prueba difícil, en la adversidad, como es en el caso de Daniel, Daniel se mantuvo fiel, obediente, lleno de esperanza y valiente. Si queremos obedecer al Señor, necesitamos saber
¿Qué acción quiere que emprendamos? ¿Cuál es la actitud que más le agrada y que requiere de nosotros? ¿Y cómo llegamos a ese nivel de obediencia? Como en el caso de Daniel. Conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y cuando decimos escudriñar la palabra de Dios, es como sacarla. Y comprender al sacarla, qué dice Él, en el sentido de qué quiere Él. Es decir, obedeciendo sus mandamientos. Y eso hacía Daniel. Lo veremos luego en los siguientes capítulos. El viaje, los animo a que sigamos ese viaje bíblico de lectura, ya no en un estudio bíblico, sino en predicación de la palabra, con el libro de Daniel. Porque nos encontraremos con el Hijo del Hombre, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el reino milenial, con muchas preguntas sobre la vida y sobre el futuro, que Daniel no solamente le responde a 4 grandes gobernantes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 4 imperios, y predice los siguientes imperios. Y predice incluso, claro, es profeta de Dios. Tenían un nuevo conocimiento, tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus captores. Tenían nuevas dietas. Daniel pudiera decir, 3 años me van a martirizar hablándome de estos babilonios. Sin embargo, no lo dijo, porque sabía que tarde o temprano iría a ser empleado. Y tal vez allí, como en el Salmo 137, iba a recordar la historia de José, que también llegó a ser primer ministro de Egipto. Y a José no lo reconocieron porque tuviera la nariz de los hebreos, la vestimenta de los hebreos. Estaba tan cambiado externamente que parecía egipcio, pero su corazón, eso es lo que quiere darnos Daniel. Que aun cuando, hermanos, si tenemos que vacunarnos no van a cambiar nuestro corazón. Si tu corazón es del Señor, no te lo cambia nadie, porque ese corazón es de el que nos dio la vida, el que nos rescató de la muerte y el que nos dio nueva vida, de Cristo Jesús. Pero sí propone, y la propuesta para ir concluyendo es, no estoy diciendo que seamos santurrones ni religiosos, sino que la propuesta es, crezcamos en la fe en el Señor, viviendo dentro del mundo, pero apartándonos de que nos contamine el mundo. Preguntémonos, ¿en qué me está contaminando el mundo? A ver, Ricardo, ¿qué te podría contaminar el mundo? Ricardo, el fútbol me coge y me da 3 vueltas y me hace olvidar pues voy a ayunar de ese idólatra que es el fútbol. El dinero y el etcétera, se queda para cada uno de nosotros. Porque es una cosa entre Dios y tú muy íntima. Aun cuando no tardemos mucho tiempo, porque todo lo oculto es revelado y manifestado. Sin duda el alimento de Babilonia se ofrecía a los ídolos de la tierra y para los jóvenes judíos comerlo hubiera sido blasfemia. Nuevos nombres. Al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios. Y sin embargo el nombre de cada uno de los jóvenes tenía el nombre de Dios incluido en el suyo. Daniel, Dios es mi juez. Eso significa el nombre de Daniel en hebreo. Fue cambiado por Belsasar. Nabucodonosor creyó que al ponerle Belsasar, es decir,
el dios pagano Bel protege tu vida. Para Daniel, ¿no? Bel era el nombre de un dios babilónico. Ananías, Jehová es gracia. Y fue cambiado por Sadrach. Y Sadrach significa el mandato del dios lunar. Misael, su nombre significa, en pregunta, ¿quién como Dios? Es un cántico, ¿quién como Dios? Sin embargo, se le cambió el nombre por Mesac, que significa, ¿quién es como Ajú? Como estos dioses del Babalú, el Yemayá, el Equa. Estoy hablando de la santería. Porque de allí proviene todo esto, del mundo pagano de Babilonia. ¿Recuerdan a Nimrod? Nimrod era un babilonio. El padre, más bien, el padre de estos, de Nabucodonosor. Pero la historia es tremenda, mis hermanos. Porque en tiempos de Jesús, por el testimonio de Daniel, 1000 años después, esos babilonios, algunos escucharon el mensaje como lo escuchó Nabucodonosor, porque Nabucodonosor llega a declarar: no hay nadie como el Dios de Daniel. Y lo llega a proclamar. Lo miraremos luego en la locura de Nabucodonosor. Pero estos que viajaron, los sabios de Oriente, Mateo capítulo 1, capítulo 2, vinieron, esos eran de Oriente, posiblemente de Babilonia, vinieron a adorar a Dios. Algunos, porque ahí se predicó la palabra de nuestro Dios. Daniel fue un predicador, uno de ellos. Y Azarías, Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-Nego, el siervo de Nego, otro dios pagano. Aquí es bueno que lo sepamos, porque estos tres luego nos van a hablar en los capítulos siguientes, van a la segunda prueba, y ahí no va Daniel, y es la prueba del horno de fuego, un pasaje maravilloso. Cuando digo maravilloso es poder ver en las Escrituras el poder de nuestro Dios. Ese Dios es el que nos ha sacado de la condena de la muerte eterna. ¿No lo quieres? La propuesta como una iglesia es: nosotros queremos que lo tengas, porque ha conquistado nuestras vidas. No nacimos. Nadie nace en el Evangelio. Un día entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. A los 7, a los 8, en mi caso fue cuando tenía 33 años de edad. Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de su Dios. Sin embargo, lo que demostraron Daniel y sus hermanos en la fe de la familia de Israel, de Judá, es que por el contrario se arraigaron más en Dios. Y en los versículos del 8 al 16 es una prueba desafiante en la cautividad. Estamos hablando de: propone en tu corazón no contaminarte y propone en tu corazón mantenerte fiel. Lo voy a hacer solo. Propone en tu corazón que Dios no te dejará solo. Dios te ayudará. Muchos salmos dicen: el Señor es mi ayudador. Fue una prueba por 10 días, pero fue una prueba superada. No fue un tiempo muy largo, dado que tenían 3 años de preparación. Y en los versículos del 17 al 21 se nos habla de que en este pasaje podemos ver la victoria en la prueba. Es decir, el triunfo es de Dios. Aun cuando triunfa Daniel, el triunfo es de Dios. Es Dios quien nos hace triunfar. La victoria, más que vencedores, en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios y en todos los pueblos, siempre tiene que ser en el reconocimiento de que el victorioso es el Señor, y sabemos que Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El Señor nos capacita. Daniel también fue un ejemplo
de una vida de oración, que es lo que miraremos luego en el capítulo 2. Daniel ministró bajo esos 4 reyes que les mencioné y vivió. Las matemáticas de Dios son exactas. Recuerden a qué edad llega. 14, 15 años aproximadamente. Y vivió lo que duró el cautiverio. ¿De cuánto fue el cautiverio? De 70 años. Porque Daniel llega a morir a la edad de los 85 años. 70 años en la cautividad. Y posiblemente no haya visto el regreso del pueblo, porque el pueblo regresa a Jerusalén con la historia de Ciro, con la historia de Nehemías. Tú y yo estamos llamados a entrar a un mejor sitio, que es la Canaán celestial, la Jerusalén que desciende de lo alto. ¿Qué necesitamos? Creer, aceptar y vivir en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una prueba de fidelidad, una prueba de obediencia, una prueba de fe. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por contarnos, Señor, la historia de Daniel, para animarnos y tener esperanza, Señor, en ti, y poder ver e ir comprendiendo, Señor, el Dios que lo sabe todo, el Dios que controla todo, el Dios que está con nosotros, lo que vino primeramente a salvarnos. Vivimos, Señor, en el tiempo de la gracia, pero esperamos, Señor, tu pronto regreso. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que se han congregado hoy, no solamente físicamente aquí, que tú sabes, sino también los hermanos que lo están haciendo por medio del Zoom. Oramos por nuestros hermanos que están en sus trabajos, por los que están enfermos, Señor. Les haga llegar porción de tu palabra, Señor, a ellos. Manténnos unidos en la fe, en un mismo Señor y en un mismo Espíritu. Pero oramos, Señor, con mucho lloro por aquellos hermanos que están rebeldes, hijos pródigos que están apartados. Puede ser un hijo nuestro, puede ser un familiar muy cercano, pero también un hermano en la fe. Nos duele igual, Señor. Te queremos y te necesitamos. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, doy paso a Franklin. Pongámonos de pie mientras viene nuestro hermano Franklin y alabamos al Señor. Ellos decían, en los ríos de Babilonia, nosotros tenemos hoy la oportunidad de, venimos, voy a cantar a mi Señor. Amén. Dejo paso a mi hermano Franklin. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. De verdad que es interesante cómo siempre en las prédicas podemos ver cómo Dios nos llama a ser obediente a ella, ¿no? A su palabra. Y mantener fidelidad a su palabra y a Él, porque así Él es fiel para con nosotros. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, luego vamos a leer la doxología como de costumbre en todos los cultos dominicales. Leemos la doxología y la oración para despedir el culto. Vamos a alabar a nuestro Dios, como dijo nuestro pastor. La alabanza es, voy a cantar a mi Señor. Cantemos fuerte. Decía duro al principio, mi hermana Sandra me corregía, no, duro no, fuerte. Como se dice que en mi país decimos duro, y bueno, ustedes me entienden. Cantemos fuerte entonces, hermano. Señor.
Tan grande es mi Dios, no importa donde quiera que tú vas, allí contigo está tu Salvador. No te abandona, tienes que hallar, Él es tu Dios. Hermanos, leemos la doxología el día de hoy en Salmo 72, versículo 18 al 19. Leemos todos juntos. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos nuevamente las gracias, Señor, por este culto que rendimos a ti el día de hoy, Señor, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, Señor, y reconociendo esa necesidad que tenemos de ti, Señor, y demostrarlo como hijos en la fe, Señor, como hijos tuyos. Padre, gracias por todas las familias de aquí, Señor, por todos los visitantes. Guíanos siempre, Señor, en nuestro andar diario, Señor, por medio de tu palabra. Y como hoy escuchamos, Señor, esa exhortación por medio de ella, que seamos obedientes a ella, Padre. Obediente a tu palabra, Señor. Andar como hijos de luz, Señor, como si tú nos pides, Padre. Te pido en mi oración y de todos mis hermanos, señores, a ti, que el día de hoy, si alguien no es de ti, Señor, y está escuchando esta palabra, que seas tú actuando por medio de tu Espíritu Santo en ellos, Señor, para que ellos puedan reconocer ese poder, Señor, y esa gracia salvadora que solo hay en ti, Padre. Padre, cuida nuestro regreso a casa, Señor, a nuestras actividades, y desde ahora te pido por el culto de la tarde para que nos sigas bendiciendo, Señor, y trayendo con bien, Señor, a todos aquellos que en su corazón están dispuestos a venir a darte toda la honra y toda la gloria, Padre. Bendícenos siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, como es costumbre, recordar la salida de forma ordenada, empezando por las bancas de atrás, y así sucesivamente. Bueno, bendiciones, mis hermanos.